Hey amigos, ¿cómo va todo? Un saludo y bienvenidos a La Huella Guitar. Como anunciábamos en nuestro anterior vídeo, queremos rendir homenaje a la figura del grandísimo Glenn Hughes, un músico de carrera excelsa que ha decidido retirarse de los escenarios debido a problemas de salud. Deja detrás un amplísimo legado de casi 6 décadas, una discografía de lo más extenso, cantidades de grupos y proyectos, y me diréis que qué tiene que ver con La Huella Guitar. Bueno, pues es que en su carrera ha colaborado con, al menos vamos a ver en este vídeo, 10 guitarristas de élite, 10 guitarristas de mucho nombre, con los que formó parte en sus bandas, en proyectos, y que yo creo que es pues el único músico prácticamente que puede decir haber conseguido este logro. Vamos a verlo. Como muchos sabréis, el primer gran guitarrista con el que Glenn Hughes trabajó fue Ritchie Blackmore. Como el mismo bajista comenta en su biografía, no pudo dejar pasar la oportunidad de entrar en la banda más grande entonces del planeta, Deep Purple, a pesar de que para él, pues musicalmente era como una especie de volver hacia atrás, ya que la música que hacía contra Priest pues tenía, digamos, otras coordenadas. Se marcha Ian Gillan y Roger Glover, entran David Coverdale y Glenn Hughes, pues grabando dos discos geniales junto a Blackmore, dos discos como Bar y Stormbringer, de los que recordamos este riff. Con la marcha de Ritchie Blackmore de Deep Purple, por esa mayor deriva hacia el soul y el funk que estaba tomando el grupo con estos dos nuevos fichajes, pues entra el segundo gran guitarrista con el que va a trabajar Glenn Hughes. Nos referimos a Tommy Bolin, que por desgracia, como sabréis, fallecía a los 25 años con su muerte por sobredosis, y que aún así pues dejó grabado ese fantástico Come Taste the Band, un disco muy diferente a la época Blackmore, y en el que sobre todo Glenn Hughes dejaba la impronta en algunas canciones, su impronta en algunas canciones, como por ejemplo This Time Around, You Keep On Moving o este Getting Tired. Con la disolución de Deep Purple tras este Come Taste the Band, Glenn Hughes se va a encontrar con una absoluta dependencia de las drogas, que le va a llevar en la siguiente década a estar en numerosos proyectos de una manera bastante errática, yendo de unos a otros, y su siguiente paso, su siguiente encuentro con un gran guitarrista sería con el guitarrista Pat Thrall, ¿no? Con el que grabaría el disco Hughes and Thrall del 82, un disco que no tuvo mucha suerte, pero que es todo un discazo, ¿no? Que combina diferentes elementos y que vimos un Glenn Hughes pletórico a pesar de su estado, ¿no? Como él mismo dice, ese disco es un disco bañado absolutamente en cocaína, ¿no? Todo lo que recuerda pues estaba con el influjo de esta droga, y aún así tenía grandísima música, grandísimos temazos como este Muscle and Blood que escuchamos. El siguiente gran guitarrista con el que Glenn Hughes iba a colaborar fue nada más y nada menos que Gary Moore. Grabaría con él el disco Run for Cover de 1985, un disco que en principio pues estaba pensado que fuera 50-50, ¿no? Parece ser que los temas se compusieron de la nada entre los dos, y el disco acabó sonando muy bien, con apariciones estelares a la voz de Glenn Hughes en temas como Reach for the Sky o Nothing to Lose, pero la relación entre ambos se deterioró enseguida, ¿no? Debido sobre todo pues a esa adicción de Glenn Hughes a las drogas, y que el entorno de Gary Moore quería controlar al cantante, su estética, su peso, etcétera, para poder seguir contando con él seguramente en directo, algo que finalmente no ocurrió. El siguiente proyecto en ese carrusel que fueron los años 80 para Glenn Hughes, y el siguiente gran guitarrista con el que trabajó fue con los Black Sabbath de Tony Iommi, un grupo que seguía cambiando de cantante y con el que grabaría el disco Seventh Star. Como el mismo Tony Iommi decía, la verdad es que el estado de Glenn Hughes era deplorable, ¿no? Y aún así, cuando abría la boca y cogía el micrófono y cantaba las canciones, pues cantaba de una manera increíble. Evidentemente esto no iba a durar mucho y la gira fue un auténtico desastre, seguramente porque Glenn Hughes no era el cantante idóneo para cantar canciones de la época Ozzy, por ejemplo, y sobre todo por ese estado y ese mayor consumo de alcohol y drogas, pues que hizo peleas incluidas que al final Tony Iommi tuviera que prescindir de él, aunque eso sí, años más tarde pues volverían a colaborar, por ejemplo, en proyectos como el de Fuse.
Antes de acabar la década, en el 88, nuevo proyecto y nuevo grandísimo guitarrista. Como el mismo Glenn Hughes comenta, nunca fue un fan de la música de Europe, pero cuando vio tocar a John Norum en la televisión le recordó muchísimo a Gary Moore, así que aceptó ese, digamos, pacto de entrar en la banda de John Norum y grabar ese fantástico Face the Truth. El problema, pues lo de siempre, ¿no? Que Glenn Hughes volvería con sus adicciones y al final tendría que salir del grupo porque era incapaz de llevar la gira a cabo. Eso sí, en pocos años empezaría una carrera en solitario de muchísimos discos, todos ellos de gran calidad. Recuperado en gran parte de sus adicciones, Glenn Hughes pisaría el acelerador a principios de los 90 y desde ahí empezaría a hacer pues toda una carrera en solitario con grandísimos discos que combinan el rock y el funk. Aún así sacaba tiempo para otros proyectos, como por ejemplo en el año 2010 formaba el grupo Black Country Communion con otro gran guitarrista como es Joe Bonamassa, y sacaba también tiempo para seguir colaborando al menos como bajista en el disco What's Next de 2018 con Joe Satriani. Si ya la lista de guitarristas memorables es enorme, recordemos todos esos Black Moore, Iommi, John Norum, Gary Moore, etcétera, pues aún así si miras seguramente los créditos de discos de 80, 90, 2000 vas a encontrar que Glenn Hughes ha colaborado con otros muchos guitarristas, como es el caso por ejemplo de George Lynch o Walter Giardino en Rata Blanca, ¿no? Completando esos 10 guitarristas, hay más evidentemente, y nada, queríamos rendir homenaje a Glenn Hughes, a toda su trayectoria y a esos contactos que ha tenido con todos esos guitarristas de primer orden, y esperemos que simplemente deje los escenarios, pero al menos pues nos siga obsequiando con discos como ha hecho hasta ahora. En fin, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.